Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy traemos una noticia que estoy segura va a hacer vibrar a muchos de ustedes, especialmente a los fans de las producciones turcas que saben de lo que estamos hablando. Prepárense porque vamos a desvelar un secreto que ha estado burbujeando en el mundo del entretenimiento y que tiene a todos con la expectativa al máximo. ¿Se acuerdan de esa serie que nos dejó con la boca abierta, con una química que trascendía la pantalla y con escenas que se volvieron un poco polémicas? Sí, estoy hablando de esa producción que protagonizaron dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Greta Ferro. Hace un tiempo todos estábamos expectantes ante el rodaje de lo que prometía ser una historia cautivadora, pero por diversas razones, algo se detuvo, se pausó, y muchos creíamos que quizás no veríamos la continuación de esas escenas tan comentadas. Sin embargo, las noticias que hemos recopilado son espectaculares. Parece que la espera ha terminado y lo que fue censurado o pausado, está a punto de volver con más fuerza que nunca. Queremos que estén al tanto de todo, así que si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque créanme, lo que viene hoy es solo el principio de muchas sorpresas. Como bien saben, la industria del entretenimiento está en constante movimiento, y a veces, los planes cambian, surgen imprevistos, o quizás, como en este caso, se toma la decisión de reevaluar y mejorar. La serie en la que nuestros protagonistas, Can Yaman y Greta Ferro, compartieron créditos, generó un revuelo considerable desde sus inicios. No solo por la popularidad de Can Yaman, que es innegable, sino también por la frescura y el talento de Greta Ferro. La química entre ellos era palpable, una conexión que muchos espectadores deseaban ver desarrollada al máximo. Sin embargo, durante el proceso de rodaje, o quizás en la fase de edición, hubo ciertos elementos, ciertas escenas, que por diferentes motivos, fueron, digamos, minimizadas, omitidas o suavizadas en la versión final que llegó al público. Esto generó un debate interesante. Por un lado, estaban los que entendían las decisiones editoriales o de producción, y por otro, estaban aquellos fans que sentían que se les estaba privando de ver el potencial completo de la historia y la relación entre los personajes. Las redes sociales se llenaron de comentarios, especulaciones y, por supuesto, muchas peticiones para que se mostraran esas escenas que se rumoreaba existían pero no habían visto la luz. Y aquí es donde viene lo jugoso de la noticia que tenemos hoy, parece que esas peticiones han sido escuchadas. Las fuentes que hemos consultado, y que suelen ser muy fiables en este tipo de círculos, apuntan a que se está preparando un regreso a los sets de rodaje, o al menos, una reedición o continuación que incluirá material que antes no habíamos visto. ¿Qué significa esto exactamente? Podríamos estar hablando de la inclusión de escenas que fueron eliminadas por considerarse demasiado audaces, demasiado explícitas, o quizás simplemente por no encajar del todo en el ritmo inicial de la historia. La idea es que ahora, con una perspectiva renovada, se va a dar espacio a esas interacciones entre Can y Greta que dejaron a tantos con ganas de más. Imaginen las posibilidades. Si ya la serie tenía un gran atractivo con lo que vimos, ¿qué no pasará ahora con la incorporación de material nuevo o editado de forma diferente? Podríamos estar ante un giro argumental inesperado, un desarrollo de la voz de los personajes que antes no era posible vislumbrar, o simplemente, la exploración de facetas de su conexión que quedaron en el tintero. Los productores, al ver la reacción del público y quizás al darse cuenta del potencial que tenía ese material, habrían decidido darle una segunda oportunidad, pulir esos detalles y ofrecer una experiencia más completa y satisfactoria para los fans. La figura de Can Yaman es sin duda un imán para el público. Conocido por su carisma y su presencia escénica, ha conquistado a millones con su actuación en diversas producciones. Su capacidad para transmitir emociones y su atractivo físico lo han convertido en un referente en el mundo de las telenovelas y series. Ha sabido construir una base de seguidores muy leal que sigue cada uno de sus proyectos con gran expectación. Por otro lado, Greta Ferro, aunque quizás con menos trayectoria previa a nivel internacional en el momento de esta producción, demostró ser una actriz con un gran potencial, capaz de crear una química impactante junto a su coprotagonista. Su frescura, su intensidad interpretativa y su conexión genuina con Can Yaman fueron elementos clave que capturaron la atención de la audiencia. La combinación de ambos talentos, sumada a una historia intrigante y a una narrativa visualmente atractiva, es una receta para el éxito. Y ahora, con la posibilidad de ver más de su interacción,
el interés se dispara exponencialmente, generando un fervor que pocos proyectos logran alcanzar. Pensemos en cómo esto podría afectar la percepción general de la serie. A veces las decisiones de censura o de corte pueden alterar la intención original del guión o la visión del director. Si se eliminaron escenas por ser, digamos, demasiado, es muy probable que esas escenas fueran cruciales para el desarrollo de la tensión romántica, la intimidad o la complejidad de la relación entre los personajes. Su reincorporación podría dar nuevas capas de significado, hacer que los arcos de los personajes se sientan más completos y que las motivaciones detrás de sus acciones sean más claras para el espectador. Podríamos ver matices que antes pasaron desapercibidos, entender mejor las dinámicas de poder o la evolución emocional de la pareja. En definitiva, una visión más profunda y rica de la historia que se nos presentó inicialmente. Esto no es algo nuevo en la industria. Hemos visto casos donde series que tuvieron un impacto inicial, luego lanzan versiones extendidas, versiones del director, o incluso, se regraban escenas para lanzar secuelas o precuelas que explican mejor lo que sucedió. Lo que hace a esta situación particular es el hecho de que se trata de material que ya existía y que fue excluido de la versión que vimos. Es como descubrir un tesoro escondido que estaba a la vista pero que nadie pudo acceder, o como encontrar páginas perdidas de un libro que cambian completamente el desenlace o la comprensión de la trama. La expectación ante la posibilidad de desenterrar estas escenas es palpable, y la comunidad de fans está ansiosa por descubrir qué sorpresas aguardan. La pregunta clave es, ¿qué tipo de escenas estamos hablando? ¿Son escenas de romance más intenso? ¿Diálogos más atrevidos? ¿Momentos de vulnerabilidad que antes no se exploraron? Las especulaciones son infinitas, y ese es precisamente el encanto de la noticia. La incertidumbre combinada con la certeza de que algo nuevo viene, es lo que mantiene viva la conversación y la expectación. Para los que siguen de cerca la carrera de Kanyaman, esto representa una nueva oportunidad de verlo en un registro que quizás aún no hemos explorado en profundidad con Greta. Y para los fans de Greta, es una chance de verla brillar aún más, compartiendo la pantalla con uno de los actores más populares del momento, en escenas que prometen ser memorables y que consolidarán su presencia en el panorama internacional. La producción de series turcas en particular, a menudo se caracteriza por su intensidad emocional y sus narrativas complejas. El público que las sigue busca historias apasionadas, conflictos dramáticos y, por supuesto, relaciones que generen esa conexión especial, esa chispa que haga que el espectador se involucre emocionalmente. Si las escenas originales que fueron retenidas tenían esa cualidad, su reintroducción podría elevar la serie a un nuevo nivel de éxito y reconocimiento. Es un movimiento audaz por parte de los productores, pero si se hace bien, y si se logra mantener la esencia y la calidad que hizo que la serie fuera atractiva en primer lugar, podría ser una jugada maestra que recompense la paciencia y la lealtad de los fans. Es importante también considerar el contexto cultural. Las producciones audiovisuales a menudo deben navegar por diferentes normativas y sensibilidades. Lo que en una región puede ser aceptable, en otra puede generar controversia. Es posible que las decisiones de censura hayan estado influenciadas por estas consideraciones, buscando un equilibrio entre la expresión artística y las exigencias del mercado. Sin embargo, el hecho de que ahora se planteen traer de vuelta esas escenas sugiere un cambio de enfoque, o quizás, una estrategia para lanzar una versión dirigida a mercados donde este tipo de contenido tiene mayor aceptación, o simplemente, para ofrecer a los fans más leales una versión más completa y sin restricciones, satisfaciendo esa demanda que ha estado latente durante tanto tiempo. Ahora hablemos de cómo esto podría impactar las redes sociales y la conversación online. Si ya antes había debate, imaginen el torbellino de comentarios, memes, teorías y fanficción que se generarán cuando estas escenas salgan a la luz. Los hashtags relacionados con Kanyaman, Greta Ferro y la serie en cuestión explotarán. Será un tema recurrente en las plataformas y sin duda, generará muchísima interacción. Los creadores de contenido, los influencers y los propios fans se volcarán a analizar cada detalle, a debatir sobre las implicaciones de las escenas y a compartir sus reacciones. Esto es oro puro para la industria, ya que mantiene a la audiencia enganchada y genera un interés continuo en el contenido, extendiendo su vida útil y su impacto cultural. Por nuestra parte, estaremos muy atentos a cada detalle. Tan pronto como tengamos más información concreta sobre el lanzamiento de estas escenas, o sobre la reedición de la serie, se los haremos saber.
Nuestra misión es mantenerlos informados y, sobre todo, emocionados con las noticias del mundo del entretenimiento que más les interesan. Investigaremos a fondo, contrastaremos fuentes y les traeremos la primicia para que sean los primeros en enterarse. Para recapitular un poco, la noticia bomba es que esas escenas censuradas, o que quedaron fuera del corte final de la serie protagonizada por Can Yaman y Greta Ferro, estarían a punto de volver. Esto se traduciría en un posible regreso a rodaje o, al menos, en la edición y publicación de material inédito que promete darle un giro emocionante a la historia y a la relación de los personajes. La expectativa es enorme y la química entre estos dos actores es uno de los pilares que alimenta todas estas esperanzas. La posibilidad de ver una faceta más íntima y audaz de su conexión es lo que tiene a los seguidores en vilo. Así que, ¿qué les parece esta noticia? ¿Están tan emocionados como nosotros? Déjenme saber en los comentarios qué escenas creen que podrían haber sido las censuradas, o que les gustaría ver en esta nueva versión. Su opinión es súper importante para nosotros y nos ayuda a saber qué tipo de contenido les gusta más. ¿Creen que las escenas eliminadas revelarán secretos importantes? ¿Expectativas de romance intensificado? ¿Nuevas profundidades en la trama? Queremos leer sus teorías y sus deseos. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sean fans de Can Yaman y Greta Ferro, o de las producciones turcas en general. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y sean los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y sorpresas. Hasta la próxima.